Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos. Y hoy vamos a tocar un tema en la palabra de Dios, en el capítulo 14 de Ezequiel. Acompáñeme a orar para pedir la dirección de Dios y vamos a analizar este pasaje. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te rogamos tu dirección, tu guía en este tiempo. Habla a nuestro corazón y bendice tu palabra en nuestra vida. Guíanos a través de ella, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto y posteriormente lo vamos a analizar. Dice el capítulo 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso no he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que si hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al profeta, y extenderé a mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo estarían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas,
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Y bueno, teniendo un poquito el contexto de este libro de Ezequiel, sabemos que la gloria de Dios se había ido del templo, que Dios había rechazado el liderazgo de Israel por la idolatría y de alguna manera había emitido juicio para la casa de Judá, y entonces vendrían y desolarían la ciudad de Jerusalén. Entonces, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí es muy importante porque si vemos en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando una persona se acercaba al Señor Jesucristo, hablando de los líderes religiosos, y aquí está hablando de los ancianos de Israel, y ya sean los fariseos, los saduceos o los escribas, iban para trampearlo. Es decir, le ponían alguna celada para que cuando el Señor Jesucristo se equivocara, porque ellos esperaban eso, entonces, dijo esto. Por ejemplo, una de las cosas que había en aquellos tiempos es que se tenía que pagar un impuesto al César. Digamos que Jerusalén, Israel, estaba subyugada por el Imperio Romano, entonces había que pagar un impuesto a César y se cobraba a los israelitas. Entonces, le preguntaron, ¿es lícito dar dinero a César? Y Jesús categóricamente dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto de alguna manera impactó no solo la vida de aquellas personas que preguntaban, sino de todas aquellas que estaban alrededor de él, y no podían sorprenderle, no podían sorprenderle. Entonces podemos ver y entender que a mucha gente se va a acercar simple y sencillamente para tratar de hacer caer a los siervos de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, protege a sus siervos. Pero aquí en esta parte del versículo 2 dice, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Una de las cosas que entendemos y que vemos en nuestros días es que hay mucha gente que dice, a mí me dijo el Señor. Sin embargo, no pueden comprobar lo que les ha dicho. En el caso de los profetas, si un profeta decía una profecía, es decir, el Señor me dijo, y no se cumplía, el pueblo de Israel estaba obligado, ¿sabe a qué? A una cosa impresionante, a apedrearlo. ¿Sí? Le quitaban la vida a aquel que se consideraba falso profeta porque había dicho que el Señor le había hablado y no se cumplió, por lo tanto, no era voz de Dios. Así que aquí cuando el profeta Ezequiel va a hablar, dice que Dios le dijo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? La respuesta es no. Te vienen a hacer trampa, te vienen a engañar. Pero háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos.
Y aquí una de las cosas que podemos entender es que la palabra de Dios pone al descubierto, sí, pone al descubierto nuestro corazón, pone al descubierto lo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón hablará la boca. Es decir, lo que pienso es lo que soy, es lo que hago. Entonces es muy importante que nosotros podamos determinar, porque la palabra de Dios nos dice que somos pecadores. Y entonces cuando Dios dice eso en su palabra, inmediatamente viene nuestro pensamiento y dice: sí, yo miento, yo desobedezco, yo digo malas palabras, yo engaño, yo adultero, yo fornico, yo soy ladrón, borracho, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, a través de su palabra, nos muestra lo que somos, va a nuestro corazón y nos indica. Pone, digamos, en relieve, pone de alguna forma a la luz lo que somos. Por lo tanto, somos confrontados por nuestro pecado. Y esto fue lo que hizo, ¿verdad? El Señor, y le dijo lo que eran estos hombres y la forma en que les habla. Dice el verso 6: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Sí, la idolatría es abominación a Dios, así como lo es el homosexualismo, así como lo es el bestialismo, así también la idolatría le es abominación a Dios. Y mire, idolatría es de alguna forma la idolatría el darle, ¿verdad?, a una imagen de una divinidad, digamos, poderes. Por ejemplo, a mí me enseñan la foto de San Pedro, ¿no? Por ejemplo, que San Pedro el apóstol, ¿quién puede saber cómo era? No existían como ahora, ¿verdad?, de archivos fotográficos. Tampoco era tan importante como para que lo pintaran, ¿verdad? Era un pescador de Galilea y simple y sencillamente siguió al Señor e hizo la voluntad de Dios y se acabó. Y alguno se puede imaginar cómo era Pedro, un pescador oriundo de Galilea, de la región de Galilea. Pues uno a lo mejor puede ir y ver y analizar y estudiar y corroborar y decir: bueno, pues Pedro era más o menos así. A lo mejor yo me lo imagino un poco con el ceño fruncido, me lo imagino medio regordete, chaparrón, moreno, con barba, pelo medio corto, medio largo. La gente se puede imaginar a San Pedro como quiera, pero es una imaginación. No pueden saber a ciencia cierta cómo era, así como tampoco pueden saber cómo era nuestro Señor Jesucristo, como tampoco pueden saber cómo era la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, ¿verdad? La madre de Jesús. No pueden saber cómo era Bartolomé, ni Jacobo, ni Juan, ninguno. La gente se puede imaginar, pero entonces me traen una supuesta fotografía de San Pedro y me dicen: pídele. Pero ¿cómo le voy a pedir? Primero, porque Dios lo prohíbe. Segundo, porque es una imagen. Y si yo le pido, y si yo le doy honra, y si yo le venero, se convierte en idolatría. ¿Sí? Entonces, porque la Biblia es muy clara, dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe? La gente dice: no los adoramos, los veneramos, y se arrodillan, y le suplican, y le piden. Cuando Dios en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será dado. Por lo tanto, cuando estamos hablando a una imagen, el Salmo 115 nos dice: tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no andan. ¿Se está dando usted cuenta? La verdad es que
son ídolos. Se les ha dado supuestos poderes a estas imágenes que en realidad no son Dios, que en realidad no son deidad, que en realidad no hacen milagros, que en realidad no están allí. Pero la Biblia habla de la idolatría como doctrina de demonios. Así que una de las cosas que dice a las personas que están en estos caminos es: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, y dice: ¿sabes? He descubierto que estás en este camino, en el camino de la homosexualidad, en el camino de la borrachera, en el camino de la lujuria, en el camino de la hechicería, en el camino de la mentira, en el camino, cualquier camino. Conviértete, vuélvete a mí, dice el Señor. Lo que dice Dios es: cambia de dirección. Vas en el camino errado, vas al camino de la perdición, el camino espacioso, ancho, que lleva al infierno. Así que Dios te dice: conviértete de tus malos caminos y vuélvete a Dios. Y Él abrirá las puertas del cielo y hará llover y habrá alimento en tu casa y habrá bendición. Verso 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. ¿Sabe? El Señor va advirtiendo. En el Éxodo, cuando Moisés va a sacar al pueblo de Dios de Egipto, allí en el año 1444, cuando iban a entrar a la tierra, Dios le dio palabra a Moisés, y ahí está registrado en Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28 y capítulo 29, y está diciendo: aquí hay dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y después hace una invitación: elige tú en cuál camino quieres andar, pero sabe que cada camino tiene una consecuencia. Si tú eliges el camino de la bendición, entonces Dios va a estar contigo. Dios va a hacer fértiles a tus mujeres. Dios va a hacer que la semilla dé fruto al 100%. Dios va a hacer que la labor de tu trabajo sea fructífera. Dios te va a bendecir a través de lo que Él va a hacer a través de tu vida. Lo que haces a través de tu trabajo, Él lo va a hacer. Pero si tú eliges el camino, el segundo camino, el camino de la maldición, entonces va a haber esterilidad, entonces va a haber sequía, entonces no va a haber fruto, entonces va a haber maldición. ¿Sí? Entonces Dios advierte. Y en estos tiempos, Dios también nos advierte. ¿A quién quieres? ¿A quién tomas? ¿A Jesús, el Hijo de Dios, o la religión? Los judíos del tiempo de Jesús decidieron por la religión. No quisieron a Jesús. Y en estos tiempos pasa algo similar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, de temor, y la gente se vuelca a los ídolos en vez de ir a Dios. ¿Sabe? Es tremendo, ¿no? Porque ahora tenemos la obligación de estar en casa. Y allí en casa podemos clamar a Dios,
podemos buscar a Dios. Y sabe, Dios nos responderá. Dios está con nosotros y Él quiere que hablemos con Él. Sí. Entonces, cuando yo estoy en un lugar que no es un templo, Dios está allí. Si usted se da cuenta, Dios rompió ese vínculo con un templo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, haciendo una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, acercados pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate al lugar santísimo a través y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, somos limpios de nuestros pecados y por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe? La mayoría de las personas no lee la Biblia. Le cuentan acerca de lo que dice la Biblia, le toman un pasaje, ¿verdad? Y le dicen, mira, ya ves, aquí dice y te explica. No, hay que leerla para conocer todo el contexto de la palabra de Dios. Histórico, gramatical, geográfico y textual. Y entonces sabremos, dice esto. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo, ¿y qué dice la Biblia? Lo que dice, ¿verdad? Por eso aquí está en pantalla para que usted pueda ver lo que dice la Escritura y poder entender y comprender lo que es la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad bíblica, la verdad de Dios. Así que aquí tenemos este texto. Y una de las cosas que Dios quiere en sus propósitos es esta parte del versículo 8, y sabréis que yo soy Jehová. Una de las cosas que Dios quiere es que usted conozca a Dios. Y a través de las circunstancias nos hace ver hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta en estos tiempos? En estos tiempos donde peligramos, donde la puerta toca a nuestra vida y decimos, Señor, ayúdanos. Señor, protégenos. Señor, no permitas. Señor, sana a las personas que están enfermas del COVID-19. Señor, haz algo, ayuda a los médicos, dale sabiduría, que puedan encontrar la cura, a los científicos, etcétera, etcétera. Señor, Señor. ¿Sabe? Antes, cuando había tranquilidad y paz y no pasaba nada, nadie hablaba con Dios. Ahora todo el mundo quiere hablar con Dios. Pero ¿qué va a pasar después? Dios quiere que usted tenga una relación con Dios permanente, de 24 horas todos los días, los 365 días del año y 66 cuando se bisiesto. Dios quiere conocerle, Dios quiere entablar una relación estrecha usted y Dios. Así que vamos al verso 9. Cuando el profeta fuere engañado y hablar en palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Dios no quiere a profetas que de alguna manera quieran agradar al hombre. Muchas veces la gente trata de decir cosas a las personas que les suenen dulces, ¿verdad? Dios te ama, Dios te va a prosperar, no te preocupes, todo está bien, Dios no va a tocar tu morada, y todo dulce. Cuando la Biblia habla de juicio, y ahorita mismo estamos hablando del juicio a la idolatría. Sí, Dios es un Dios de amor, por supuesto. Dice la Biblia que Dios ha amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Dios es justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Así que debemos saber que es a través y por los méritos de Cristo Jesús que nosotros podemos ser salvos. No por obras, porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. De alguna forma necesitamos confiar y tener fe en Jesús, el autor y consumador de esta misma. Verso 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel
no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová. El Señor Dios quiere su persona, Dios quiere su vida, Dios quiere que usted sea de Él. Sí, Dios quiere que usted pueda saber que un día estará en su presencia, no por sus hechos, sino por el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a continuar. El versículo 12 dice así: justicia del castigo de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, dése cuenta. Dice Dios, cuando el hombre, o aquí dice la tierra, ¿verdad? Pero refiere a los que habitan en la tierra, pecare contra mí, rebelándose, entonces dice, extenderé yo mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres, es decir, va a quitarle la vida a hombres y a mujeres y bestias, dice la última parte del verso 13. Así que, si vemos consecuencias, a veces uno dice, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permita que los volcanes hagan erupción o porque haya terremotos y demás? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que tener en claro siempre es que Dios es soberano. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no es un Dios caprichoso que hace lo que quiere, sino que tiene un propósito, y el primer propósito es llamar la atención de usted. Que usted voltee a ver a Dios. Y cuando usted ve a Dios, se convierta a Dios. Y cuando usted se convierta a Dios, usted le sirva a Dios. Y cuando usted le sirva a Dios, usted hablará a otros de ese Dios que le rescató de una vana manera de vivir para vivir una vida correcta delante de Él. Porque además es una vida bendecida. El Señor Jesucristo en Mateo 6:33 dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición viene por obedecer a Dios. Busca primero su reino y su justicia. Seguimos. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. Ok. Y verso número 14. Y si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo? Tú no puedes salvar a los demás de la condenación. Tú te puedes salvar a ti a través de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Noé, pregonero de justicia; Daniel, que no quiso contaminarse de la comida del rey, ni tampoco dejó de orar al Dios vivo. Cuando hubo un edicto que decía que cualquiera que orare a otra persona que no fuese a Darío, fuese metido en el foso de los leones. Daniel, como acostumbraba, 3 veces al día, la mañana, tarde y noche, viendo hacia Jerusalén, clamaba a Dios y fue metido al foso de los leones, pero Dios le libró. Job, un hombre que perdió su fortuna, su ganado, que perdió a sus hijos, 10 hijos, y los 10 en el cumpleaños de uno de sus hijos, colapsó el techo, aplastados, murieron, y tuvo una sarna maligna, y él adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De alguna manera, él mostró su fidelidad a Dios,
Por eso Dios hablaba de Job como un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había otro hombre sobre la faz de la tierra como él en ese momento. Así que estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, dan testimonio de que se pueden vivir vidas piadosas, de que se deben vivir vidas piadosas, de que no es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? Necesitamos saber que Dios puede transformar nuestra vida, que Dios puede cambiarnos, que Dios puede darnos un nuevo propósito y una nueva senda que seguir, y esa senda es Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios nos dice: sigan a mi Hijo Jesús. Sí, se puede vivir vidas santas y debemos vivir vidas santas, porque escrito está: sed santo como mi Padre Celestial es santo. Necesitamos saber que Dios quiere que vivamos vidas correctas, no vidas de doble moral. Hoy voy a la iglesia y pongo mi carita y oro, ay Señor, y canto, aleluya, y después pasa el domingo, voy el lunes y digo malas palabras a uno y ofendo a otra persona y voy, ayer le cantaba a Dios que era domingo y ahora que es lunes canto mis canciones del mundo y el reggaetón y la degradación de la mujer. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea de Él y solo de Él. ¿Se da cuenta? Noé, Daniel y Job dan testimonio de ello. Por eso Dios les libró. Porque dice aquí: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedares desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ni aun a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Dese cuenta, Dios libra solo a los suyos. Y debemos de confiar. Ahora, hay muchos parecidos. Vivimos en una época donde hay mucha clonación. Hay clonación de animales, clonación de discos, clonación de ropa, ¿verdad? Clonación de todo, ¿verdad? Entonces agarran y este es un equipo electrónico que vale una fortuna, pero los chinos agarraron y dijeron: este es el mismo, pero vale menos. No tienen la misma calidad, no tienen la misma garantía, no tienen nada, pero se parece. Clonación, no es el original, no es lo mismo, y la gente está acostumbrada, ¿verdad? Y entonces viste ropa de marca y dice una marca específica, pero no es la marca, es un clon. Pero como dice la marca, pues se siente como si fuera marca. Ahora, ser cristiano es así. Hay unos clonados por ahí. Hay unos que parecen cristianos, pero no lo son. Jesús habló del trigo y de la cizaña. El original y el clon. El que lleva fruto y el que no lleva fruto. El que no sirve. ¿Se da cuenta? La espiga del trigo, cuando es madura, se ladea por el fruto. La cizaña nunca, siempre está derechita, porque no da fruto. Así que debemos pensar y debemos ver qué clase de cristianos somos. Como Noé, como Daniel, como Job, o somos clones. Parecemos, pero no somos. El que es de Dios hace las cosas de Dios. El que es hijo vive como hijo, y el que no es hijo, pues simple y sencillamente no vive como hijo. Seguimos. Verso número 17.
Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. ¿Se da cuenta? La salvación es individual. Yo no puedo salvar a mis hijos. Mis hijos tienen que tomar la decisión por Cristo de arrepentirse y de seguirle solo a Él. Yo no puedo hacer nada. No me porto bien yo como las escondidas, ¿verdad? Por mí y por todos mis amigos. Están todos salvados. No. ¿Sabe? La salvación es individual y única, especial para cada persona y para cada hombre y para cada mujer. ¿Sabe? Dios quiere eso, que usted se convierta y que usted le siga y que usted sea un hijo legítimo de Dios, un hijo verdadero, no una imitación. Porque ahí andan, les digo, unos cristianos que parecen cristianos, pero que al final no son salvos, desgraciadamente. ¿Cómo puede uno contradecir la palabra de Dios? Si dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los mentirosos, ¿cómo puedo yo hacer algo así? Si Dios dice que no entrarán en el reino de los cielos, ¿cómo puedo yo practicar algo así? ¿Se da cuenta? Si yo soy hijo de Dios, viviré como hijo de Dios. La salvación es unipersonal. Seguimos. Verso 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia. 4. Esto nos hace recordar prácticamente Apocalipsis, capítulo 6, el verso 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el haz le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Pero este es el caballo amarillo. Pero si usted recuerda, hay un caballo bermejo, hay un caballo negro, ¿verdad? Son 4 caballos en el Apocalipsis, que es para aquellos que se queden en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia y sufran la muerte, el hambre, la pestilencia, toda clase de enfermedades y el juicio de Dios con todos estos 4 juicios a las naciones. Así que Dios quiere que usted y yo podamos vivir vidas rectas y podamos acercarnos a Él. Verso 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y esto es sumamente importante. Un remanente. Es un pequeño grupo. No son los muchos, son pocos. Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, hay muchas personas que no quieren creer en Jesús. Sí, hay muchas personas que no quieren vivir en santidad. Sí, hay muchas personas que no quieren leer la Biblia, que no quieren orar, que no quieren vivir bajo las pautas de Dios y que quieren seguir viviendo como ellos creen que pueden agradar a Dios. ¿Sabe? Necesitamos saber que Dios ha puesto la Biblia como un manual, como una guía a seguir. No es como yo quiera, no es como yo piense, no es como yo sienta, no es como a mí me parezca.
Es como Dios dice en su santa y bendita palabra. Debemos no solamente creer en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan, sino debemos creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, uno obedece porque se toma de la palabra de Dios y la pone en obra. Verso 23. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Los frutos de verdadero arrepentimiento. En esto, dice el Señor Jesucristo, conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos en los otros, en que os perdonáis los unos con los otros, en que oráis los unos por los otros, en que os exhortáis los unos por los otros, en que compartís los unos con los otros, en que haces la voluntad del Padre. Frutos, camino y hechos. Dios quiere que usted no solamente diga que es cristiano, sino que viva como cristiano, y si usted camina como cristiano, tendrá frutos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. No sin causa. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Sabe? Las guerras las permite Dios, pero las hacen los hombres. Las enfermedades, Dios las permite, pero mucho es parte por las consecuencias del andar del hombre. Fíjese, todas estas enfermedades como sífilis, gonorrea, sida, papiloma, por el desenfreno del hombre. Sí, pero ¿y los cánceres? Bueno, es por los alimentos. No, es que ahora no queremos papas chiquitas, queremos papotas. Entonces le meten y después tenemos consecuencias. No queremos pollitos, queremos pollotes y le metemos hormonas y le metemos cosas y después se van a nuestro... Dios permite el cáncer, pero no, Dios no hace el cáncer. Si usted se da cuenta, muchas de las circunstancias que vivimos es consecuencia de las acciones del hombre. Al principio, cuando empezó el brote del COVID-19, se hablaba que era a través de un platillo, ¿verdad?, exótico allá en Wuhan, China, de murciélago. ¡Wow! Una rata con alas. Bueno, si uno va al Levítico y uno ve los animales inmundos y los animales puros, los animales inmundos ahí estaba el murciélago. Pero es que no lo sabían. ¿Sabe? No hay que ser muy teólogo ni muy conocedor de la Biblia para saber que hay cosas que no se tienen que hacer. ¿Usted no sabe que no hay que mentirle al prójimo? ¿Usted no sabe que no hay que desear la mujer del prójimo? ¿Usted no sabe que no hay que desear ni el auto, ni la casa, ni nada de su prójimo? ¿Sabe? Lo sabemos, aunque no sepamos que la Biblia lo dice. De alguna forma, Dios da sabiduría y da inteligencia al hombre para tomar decisiones. Y muchas de las cosas que vivimos son consecuencias. Dios no quita las consecuencias, pero dice, conviértete, conviértete. ¿Sabes? Porque en este mundo estamos de paso. Nos plantan en este mundo y entonces tenemos el ciclo biológico, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse, morirse. Y después de la muerte, o el infierno o el cielo. Tú decides, a Cristo o al infierno. Dos caminos, el camino a la vida y el camino a la perdición. El camino ancho y el camino angosto. Si es difícil ser cristiano, si es difícil andar como Dios quiere, si es difícil vivir en santidad, si es difícil honrar a Dios, si es difícil, pero no es imposible. Ahí nos puso Dios en su palabra, Noé, Daniel y Job, 3 ejemplos. Es posible, se puede agradar a Dios. De hecho, Hebreos, capítulo 11, verso 6 dice, pero el que se acerca a Dios, es necesario que le crea, que Él es galardonador
de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo quiero invitarte, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que le abras tu corazón y te arrepientas y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero quiero recibir el regalo de la vida eterna, que es el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Yo creo en Él, yo creo en ti, Jesús. Entra a morar en mi corazón, sálvame, límpiame, ayúdame a vivir como Noé, como Daniel y como Job, agradándote a ti. Si tú eres creyente y te das cuenta que no estás viviendo ni como Daniel, ni como Job, ni como Noé, que estás viviendo una doble moral, yo te invito a que le digas: Señor, perdóname, porque no vivo como tú, parezco clon, no parezco original, no parezco hijo tuyo. Perdóname, límpiame y ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Ayúdame a agradarte a ti, ayúdame a hacer tu voluntad. Confieso mi pecado delante de ti, tú sabes cuál es tu pecado. Díselo ahí: Señor, me arrepiento de este pecado. Ayúdame a tener confianza que en tu venida no me alejaré avergonzado, sino que estaré feliz y contento porque vienes por tu iglesia. Así que permítame orar para terminar. Padre Santo, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias porque vives y vives para siempre. Y yo te ruego, Señor, que esta tu palabra pueda ser de bendición a toda persona que lo escucha. No que me escuche a mí, que te escuche a ti, Señor, que se arrepienta de sus caminos y se vuelva a ti, el único Dios verdadero. Salva al que no es hijo tuyo y renueva al que es hijo tuyo. Gracias, Señor, porque eres bueno, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues agradecemos su atención. Ya sabes, si no se ha suscrito, suscríbase, compártalo a otras personas y si Dios lo permite, el miércoles vamos a estar subiendo un nuevo video y los domingos, ya sabe, estamos la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar en el capítulo 6 de Marcos y dentro de 15 días vamos a estar en el capítulo 15 de Ezequiel. Así que, pues queremos que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.